Se dice que durante la noche, cuando el mundo duerme, algo siniestro despierta. Un monstruo que no envejece, que no respira, pero que siempre tiene sed. Desde tiempos antiguos hasta la modernidad, su presencia ha aterrorizado a generaciones. Hoy en día el vampiro no es solamente un monstruo, es un símbolo, una obsesión, un reflejo oscuro de nosotros mismos. Pero ¿de dónde viene esta criatura de la noche? ¿Cómo es que nació su mito? ¿Y por qué en pleno siglo XXI seguimos tan obsesionados con él? Pues prepárate para un viaje a través de la historia, el folclore y la literatura, donde exploraremos su origen, la evolución y el poder simbólico de la criatura más seductora pero letal del imaginario humano. No se sabe con certeza dónde surgió la leyenda del vampiro, pero lo que sí se sabe es que durante siglos ha sido protagonista de leyendas, terrores que cruzan culturas y generaciones. Lo hemos llamado demonio, monstruo, Nosferatu, entre muchas otras más. Su figura cambia, pero su esencia perdura. Desde hace siglos hay historias de seres que regresan de la tumba para alimentarse de los vivos. Seres que evitan la luz del sol, que le temen al ajo y que solo pueden morir con una estaca en el corazón. O bueno, eso es lo que se cuenta en el folclore popular. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? El vampiro tal y como lo conocemos hoy en día es una criatura no muerta, que se alimenta de la sangre de los vivos y tiene raíces profundas que se extienden a lo largo de los siglos y culturas. Aunque muchas personas asocian a los vampiros con Transilvania o Europa del Este, las primeras versiones de este mito aparecieron mucho antes, en civilizaciones tan antiguas como la mesopotámica. En la antigua Mesopotamia encontramos figuras demoníacas como Lilitu o Lamasto, que eran espíritus femeninos que se alimentaban de la sangre o de la energía vital de las personas, en especial de los recién nacidos y mujeres embarazadas. Estos seres ya mostraron características esenciales del vampiro moderno: el vínculo con la sangre, la sed de vida y su naturaleza sobrenatural. Pero por otro lado, en la antigua Grecia y Roma existían figuras como las empusas y las lamias, mujeres seductoras que succionaban la sangre de los jóvenes. Incluso en Asia y África se pueden rastrear relatos de seres vampíricos, como el Penanggalán en Malasia, un espíritu femenino cuya cabeza voladora arrastraba sus entrañas mientras cazaba víctimas por la noche. A través de estos relatos, el vampiro va tomando una forma arquetípica del miedo humano a la muerte, a lo desconocido y a la pérdida de la energía vital, como la sangre, símbolo universal de la vida. Y este es el vínculo que une a todas estas leyendas. Es en Europa del Este, sin embargo, donde el mito del vampiro se consolida tal y como lo conocemos. Durante los siglos XVII y XVIII, el continente vivió una auténtica histeria vampírica. En regiones como Serbia, Hungría, Polonia y Rumania, se reportaron múltiples casos de supuestos vampiros, lo que llevó incluso a exhumaciones públicas de cadáveres. La figura del Nosferatu, o Strigoi, en Rumania, es una de las más representativas. Se decía que los muertos podían regresar de sus tumbas si no eran enterrados adecuadamente, si morían de forma violenta o si habían cometido actos impuros en vida. Estos muertos vivientes salían por la noche para alimentarse de la sangre de sus familiares y vecinos, debilitándolos lentamente hasta la muerte. Los pobladores creían que ciertos signos indicaban la presencia de un vampiro, como animales aterrados, cosechas echadas a perder, muertes misteriosas. Para protegerse, colocaban ajos en las ventanas, estacaban a los cadáveres en el pecho o realizaban rituales para sellar las tumbas. El miedo era tan real que las autoridades religiosas y civiles tomaron medidas, y algunas veces inclusive organizando juicios contra cadáveres. Uno de los casos mejor documentados de los cuales tenemos registros de un supuesto vampiro real es la de Peter Glagovic. No sé si se pronuncia así, pero bueno, así se escribe. Ya que según se cuenta que en 1725, en un pequeño pueblo serbio, la gente empezó a morir de manera extraña y rápida. 8 personas fallecieron en un lapso de una semana, y antes de morir, todos decían lo mismo: Peter Glagovic vino a visitarme. Lo interesante es que Peter llevaba más de 10 años muerto. Los pobladores, aterrados, pidieron ayuda a las autoridades del Imperio Austriaco. Cuando abrieron la tumba, encontraron su cuerpo intacto, con la piel fresca, uñas y cabellos largos, y con restos de sangre en la boca. Siguiendo las creencias locales, atravesaron su corazón con una estaca de madera. Según el informe oficial, del pecho salió un chorro de sangre fresca, como si aún estuviera vivo. El cuerpo fue incinerado y las muertes extrañas cesaron. Este suceso fue registrado en informes militares y difundido en toda Europa, convirtiéndose en una de las primeras pruebas escritas que desataron la histeria vampírica en el continente. Gracias a esta y muchas historias más, fue la pauta del terreno fértil para la creación del vampiro literario. Y uno de los casos más influyentes fue la del príncipe rumano Vlad III, también conocido como Vlad el Empalador, cuya crueldad inspiraría tiempo después una de las novelas más famosas del género vampírico, Drácula. Y fue precisamente en el siglo XIX que marcó el renacimiento del vampiro, pero ahora como un personaje literario, ya que el poeta inglés Lord Byron y su médico personal, John Polidori, crearon en 1819
el vampiro. Una historia que introdujo por primera vez a un vampiro aristocrático, seductor y de modales refinados. Este modelo fue el antecedente directo de Drácula, obra maestra publicada por Bram Stoker en 1897. En Drácula, el conde transilvano llega a Inglaterra para expandir su poder, seduciendo y contaminando a mujeres jóvenes. Este personaje encarna mucho de los temores victorianos, como la sexualidad reprimida, el miedo al extranjero, la enfermedad y el contagio. La figura del vampiro pasó así de ser un monstruo rural a convertirse en una amenaza elegante, ambigua y en cierto modo fascinante. Y a partir de ahí, el vampiro se convirtió en un ícono de la cultura popular. El cine lo adoptó rápidamente, con clásicos como Nosferatu y Drácula. Con cada década, el vampiro fue reinventándose. En los años 70 y 80, ganó un matiz más erótico y oscuro, como en Entrevista con el vampiro, de Annie Rice, mientras que en los 2000, con sagas como Crepúsculo o Diario de vampiros, se volvió juvenil, romántico e incluso heroico. Este cambio refleja cómo el mito del vampiro evoluciona con las preocupaciones de cada época. De símbolo del pecado y la muerte, se ha transformado en una figura del deseo, de la lucha interna entre la humanidad y la inmortalidad como maldición y regalo. Hoy en día el vampiro es mucho más que una criatura mitológica. Es un símbolo que se ha adaptado al cine, la literatura, los videojuegos, series y redes sociales. Y en él se proyectan temas universales, como la lucha contra el tiempo, el rechazo a la muerte, el deseo y el lado oscuro del ser humano. Inclusive ha sido reinterpretado en clave social o política, ya que en algunos contextos el vampiro representa al opresor, al sistema que drena la energía del pueblo, y en otros es una figura trágica, marginada, que no eligió su condición, que solo busca sobrevivir sin hacer daño. Además, el auge del contenido paranormal de terror en plataformas como TikTok y YouTube ha traído un renovado interés por los vampiros. Desde videos de supuestas apariciones reales hasta debates sobre si existen entre nosotros, el vampiro sigue siendo una figura viva en el imaginario colectivo. Pero más allá del miedo y la fantasía, el mito del vampiro es un espejo cultural, ya que en cada época y civilización, esta figura ha encarnado los miedos más profundos del ser humano, como la muerte, la enfermedad, el deseo por lo prohibido y sobre todo por la pérdida del control. Pero desde una perspectiva antropológica, el vampiro no es solo una criatura sobrenatural, es un símbolo, ya que representa lo que la sociedad no quiere ver, lo que reprime o lo que teme convertirse. En tiempos de peste, fue una forma de explicar las muertes inexplicables. En épocas de represión sexual, se volvió una metáfora del deseo. Se ha transformado en un reflejo de nuestra obsesión por la juventud, el poder y la inmortalidad. Quizás por eso nunca desaparece del imaginario colectivo. Solo cambia de forma, se adapta, pero siempre vuelve. Porque el vampiro no vive solo en la ficción, también habita en lo más profundo de nuestro psique. Pero como ya vimos, el mito del vampiro ha recorrido un largo camino, desde demonios antiguos que acechan en la noche, hasta seductores inmortales que dominan el entretenimiento moderno. Cambia de forma, pero nunca desaparece. Tal vez porque en el fondo todos compartimos ese miedo a la muerte, el deseo de vivir para siempre y esa fascinación por lo prohibido. Y es precisamente el vampiro, con su elegancia oscura, que encarna todo esto y más. Pero sin más que agregar, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y cuéntenme, ¿ustedes sabían todo esto sobre la leyenda del vampiro? ¿O se sabían otras cosas más? Los leo en los comentarios. Cuídense. Bye.